Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, nuevamente pues nos reunimos a meditar en la bendita palabra de Dios, que es verdadera comida y verdadera bebida. Mi nombre es Álvaro Dávalos, soy pastor de la iglesia cristiana Cristo Cambia Mi Vida en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y bien, pues encantado de estar con todos ustedes. Y vamos a comenzar con un nuevo tema de entrada a este año 2022, ¿verdad? Que es un año de muchos retos. Este año pues ha empezado difícil. ¿Y por qué razón difícil? Porque pues estamos terminando la segunda semana de este mes de enero con dificultades, con esta pandemia, ¿verdad? Con los contagios cada vez más fuertes, pero precisamente para toda esta situación tenemos hoy palabra de Dios. Y este tema precisamente tiene por nombre, ¿sí? Para empezar este nuevo año y para poder hacer frente a, no solamente a esta dificultad pues de las enfermedades de la pandemia, sino cualquier otra dificultad que nosotros podamos tener durante el año, ¿sí? Este tema tiene por nombre cómo vencer las dificultades. Porque a lo largo de este año 2022 pues nos vamos a enfrentar con muchas dificultades. Quizás nosotros en nuestros hogares estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es un manual, es el instructivo del ser humano y nos va a decir cómo podemos enfrentar no solamente esta dificultad de este inicio de año, sino cualquier otra dificultad en nuestra vida, porque por esto es la palabra de Dios. Y si gustan, vámonos a un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. Lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir desmenuzando, vamos a ver cómo este personaje, este grande personaje de la Biblia, venció un problema tremendo que quizás a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido, cómo poder vencer una dificultad tan grande. Y sí, nos estamos refiriendo al ejemplo de David contra Goliat. Y usted me podrá decir, no, bueno, es que esa historia ya la conozco. Sí, pero vamos a verla a la luz de todo lo que nosotros podemos aprender de entrada a este nuevo año. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, a el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y tome nota, por favor. Vamos a ir viendo aspectos fundamentales y primordiales que le permitieron a David vencer a un gigante de aproximadamente 3 metros. Si hoy en nuestros días las personas con una estatura de 1,90, una estatura de 2 metros, 2 metros 10, los basquetbolistas pues son unos gigantes, ahora imagínese cómo se vería el mayor de los basquetbolistas, por ejemplo, contra un gigante de 3 metros. Sí que es lo que nos narra la Biblia. Y vamos a ver la manera en cómo David vence a este gigante. Vamos nosotros a ver eso, ¿sí? Pero es importante comenzar un poquito antes. Vámonos al capítulo 16 para comenzar con todos los elementos que nosotros obviamente necesitamos tener para poder vencer cualquier dificultad en este año. Nos vamos a ir al libro de Primera de Samuel capítulo 16 y ahí nos vamos a encontrar con un pequeño subtítulo al inicio del versículo primero que dice Samuel unge a David. ¿Por qué vamos a tocar esta introducción? Porque vemos cómo el profeta Samuel se busca un sustituto para el rey Saúl, que por desobediencia a Dios, Dios lo desecha. Entonces Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y entonces le dice al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí de Belén porque de allí me he provisto rey para Israel.
Pero vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos tener, también antes que nada. Versículo primero del capítulo 16 de Primera de Samuel dice así. Tome nota lo que necesitamos para vencer cualquier dificultad en este año. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? ¿Cómo vas a poder utilizar a alguien que no te obedece? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí, el padre de David, al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel no sabía a quién. Hizo pues Samuel, el profeta, como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vieron, él, el profeta Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido, porque era atractivo. Fíjese, era un poco como Saúl, que era muy alto, muy ancho de hombros, pero ¿de qué le valió si no fue obediente a Dios? Fíjese. Versículo 7, fíjese lo que le contesta Jehová a Samuel y nos lo responde también a nosotros. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, de entrada a este nuevo año 2022, Dios no ve nuestra condición física, si somos altos, bajitos, gordos, flacos, ¿sí? Él ve nuestro corazón, cómo está de dispuesto nuestro corazón en estos momentos para enfrentar este nuevo año. Versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: pues es que queda aún el menor, no creo que vaya a ser el menor, ¿sí? Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Porque dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y ustedes van a ver la actitud que siempre tuvo David, cómo era su corazón. Era un hombre bondadoso y sobre todo obediente a Dios. Versículo 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y fíjese, aquí está la clave. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí la clave para empezar con el pie derecho este año 2022 es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y eso solamente puede suceder al entregarle verdaderamente nuestra vida a Jesucristo, y que Jesucristo de Nazaret nosotros le hayamos pedido que sea el Rey, que sea el Señor de nuestra vida, y que nosotros hayamos hecho un pacto y un compromiso con Jesucristo de obediencia, y pedirle que sea nuestro Rey, nuestro Señor, sí, lo que le llamamos el nuevo nacimiento. ¿Sí? Esto es primordial para que nosotros podamos vencer cualquier dificultad. Ahora sí,
con esta característica, con esta premisa extremadamente importante de que Jesucristo verdaderamente viva en nuestro corazón y sea el Rey y el Señor de nuestra vida, no solamente de boca, de dicho, sino de hecho, entonces vamos a poder vencer cualquier dificultad. Sí, porque Jesucristo va a estar siempre con nosotros y como dice la Escritura, puede más el que está en mí, que es Jesucristo de Nazaret, que aquel que en el mundo está. Ahora sí vamos al capítulo 17. Versículo primero, hay un pequeño subtítulo ahí que dice, David mata a Goliat. Vamos a ver cómo lo hace. Fíjese. Él seguía siendo pastor de ovejas. Dios ya lo había ungido, ya lo había escogido, y por eso veíamos en el capítulo 16 que el Espíritu de Jehová vino a reposar en la vida de David. Dice versículo primero, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. O sea, llegaron los filisteos para plantar guerra al pueblo de Israel. Versículo 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Había un valle en medio que separaba ambos ejércitos. Versículo 3, fíjese. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió, versículo 4, entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. La medida de un codo es aproximadamente casi de medio metro. Y con ese palmo, pues este hombre Goliat llegaba a los 3 metros de estatura. 3 metros de estatura. Casi nos sacaría el doble de estatura y era un hombre de guerra. Vamos a ver, versículo 5. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, una armadura de malla pesadísima. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, protecciones, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, pesadísima la lanza, e iba su escudero delante de él. Y se paró, versículo 8, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Queriendo aprovechar esa estatura tan alta. Versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Fíjese, versículo 11, de entrada a cualquier dificultad. Versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo, es uno de los principales enemigos que nosotros podemos tener de entrada a este nuevo año. En las dificultades que van a venir, porque sabemos que es inevitable, imprevistos, situaciones, dificultades como este inicio difícil de enfermedad, si nosotros sí ponemos, como hemos dicho anteriormente, ponemos nuestra mirada en el problema, ponemos nuestra mirada en la enfermedad, ponemos nuestra mirada en la carencia económica, ponemos nuestra mirada en lo que no tenemos. Va a venir miedo, va a venir desesperanza, va a venir angustia a nuestras vidas. Aquí vemos que estaban atemorizados, porque imagínense un gigante de 3 metros, ¿quién iba a poder con él? O sea, estaban mal enfocados, tuvieron miedo. Y si nosotros de entrada a este año 2022
ponemos la mirada como el pueblo de Israel en la dificultad, en lo que no tenemos, pongo mi mirada en mí mismo, en mi condición, en mis defectos, en mi vida pasada, en lo que no he podido hacer, es un error tremendo, porque eso me va a crear desconfianza, me va a crear desesperanza. Vamos a continuar, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, el papá de David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra, que estaban ahí acampados, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el más pequeño, el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, fíjense, retando, sí, invitando a que consiguieran un guerrero valiente para luchar contra él. Y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días la misma amenaza. Todos los días salía a amenazar durante 40 días. Entonces el pueblo, y fíjese esa táctica del enemigo, también la utiliza en contra nuestra, la insistencia de que nosotros estemos pensando en la dificultad, en lo que no tenemos, en la enfermedad del ser querido, en lo que no tengo, en la economía, sí, descuidando todo lo que sí tenemos, sí, y vamos a irlo aclarando. Sí, 40 días escuchando esa misma amenaza. Estaba logrando su objetivo, ya tenía atemorizado al pueblo de Israel, porque en 40 días nadie se atrevía a enfrentársele. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Su padre Isaí les manda alimento. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Lo envía para ver cómo están sus hermanos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. O sea, no peleaban todavía, estaban ahí al pie de batalla. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Sí, hacían ejercicios militares. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y aquí escuchó David. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjense, ya estaban atemorizados porque en vez de poner su confianza en su Dios, ponían su mirada en el gigante, ponían su mirada en el problema, escuchaban las amenazas. Y por eso dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque ponían su mirada en el enemigo y no en el poder que Dios les había dado. Y es lo mismo para nuestras vidas. Dificultades van a venir. ¿Cuáles? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero si yo hoy tengo alguna situación difícil, alguna situación de enfermedad, y yo pongo mi mirada en la enfermedad, voy a hacer grande la enfermedad. Vamos a ir aprendiendo los principios que nos van a ayudar a vencer esto. Versículo 25 es: yo no puedo poner mi mirada en las dificultades. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esto quiere decir que si con la ayuda de Dios yo venzo cualquier dificultad que se me presente en este año, pues voy a tener una recompensa, voy a ver la mano de Dios y mi fe va a crecer. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Se fijan que ya el Espíritu de Dios estaba en David, porque él dice: ¿qué le harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si ustedes se fijan, fíjense en dónde está puesta su mirada. O sea, aquí vemos que David es el primero que pone su mirada en que la ofensa era en contra de Jehová de los ejércitos, y se indignó porque el Espíritu de Dios estaba reposando en él. Y eso cambia todo, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo. Por eso debemos de asegurarnos de que verdaderamente seamos llenos del Espíritu Santo, porque si de entrada este nuevo año 2022 ando frío, ando en la carne, sí, ando viviendo una religión y no una relación con Dios, pues difícilmente voy a poder vencer cualquier dificultad, sí. Debemos de estar muy atentos. Fíjense qué diferente manera de ver las cosas de David, que ya había sido ungido. Por eso nos fuimos al capítulo 16 para ver la clave de lo que en este inicio de año yo necesito para vencer cualquier dificultad. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito tener una relación con el Señor. Necesito buscarlo diariamente. Sí, necesito dejar toda vida de desobediencia. Sí, eso es sumamente importante. Versículo 27. Y entonces el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Sí, de aquí nos vamos a ir al versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. O sea, le dijeron: oye, aquí hay un joven que dice que quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, todos atemorizados, y solamente ese joven con los arrestos, con la seguridad en Dios, no en él mismo. Se fija la clave. Si yo quiero vencer hoy cualquier dificultad que esté enfrentando, que voy a enfrentar, yo no puedo poner la mirada en mí mismo, ¿sí? Yo tengo que poner mi mirada en Dios, fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es sumamente importante, ¿sí? Entonces, de entre todos, David es el primero, por tener el Espíritu de Dios dentro de él, que se indigna y que Dios le da la seguridad. Por eso les digo, en nuestras fuerzas nada podemos hacer, nos lo dice Jesús. Necesitamos, sí, ser llenos del Espíritu Santo, tener esa relación con Él, tener esa vida de obediencia, llenarnos de su vida. Y es fácil, queridos hermanos, amigos en Cristo, si andamos en la carne, es fácil sentir cuando andamos en la carne o cuando andamos en el Espíritu del Señor. Sí, es importante, por eso hay que retomar, hay que ver cómo anda mi relación con el Señor. Entonces, versículo 31 de nueva cuenta: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y Saúl el rey lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Porque Saúl decía: pero ¿cómo que es esto? Un pastor de ovejas, ¿cómo es esto con esa seguridad? Esa seguridad a ti y a mí nos la va a dar el Espíritu de Dios solamente, solamente, solamente. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esto es bien importante. Van a sobrar las personas que van a querer desanimarnos.
van a sobrar las personas que nos van a hablar negativamente. Mira esta enfermedad, está terrible, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está la economía, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Tengo este problema con mi familiar, tengo esta situación, está bien difícil, mira, mejor hay que hacer esto, mejor hay que hacer este negocito fácil, al cabo es nada más rápido, o sea, nos van a venir ofertas que a Dios no agradan, eso es seguro. Aquí el mismo rey Saúl desanima a David, fíjese, ¿por qué? Porque está poniendo su mirada en la apariencia, como le sucedió a Samuel cuando le presentaron a Eliab, el primogénito más grande de Isaí, dijo, de seguro es este, está alto y está imponente, ¿sí? Entonces Saúl lo mira a él pequeño, joven, y ve a Goliat el gigante, dice, no, lo desanima porque mira a la apariencia. Pero recuerde que el Señor mira el corazón, ¿sí? El Señor mira nuestro corazón. Versículo 34, fíjese cómo le responde David ya con el Espíritu de Dios dentro de él. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David era un hombre valiente desde su juventud como pastor de ovejas. Y ya con el Espíritu de Dios fue otra cosa. Por eso les digo, la clave está en el Espíritu de Dios, que viene a nuestras vidas a través de Jesucristo. Pero ¿no será que lo tenemos contristado, queridos hermanos? Por eso hay que asegurarnos de entrada a este nuevo año 2022 cómo estamos en nuestra relación con Dios para vencer cualquier dificultad. Pero el Espíritu de Dios nos va a permitir ver las cosas como Dios las ve. Versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se fija usted que la principal preocupación de David era glorificar el nombre de Dios? Y se fija usted que su principal, digamos, preocupación y ofensa era que estaban ofendiendo a Dios, no tanto a él, ¿sí? Sino que, o sea, era el celo por las cosas de Dios. Ese es el segundo requisito, ¿sí? El primero es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y este requisito, ¿sí? Nos habla precisamente de que siempre, si se va a orar por una enfermedad, si se le va a clamar a Dios por la economía, por una relación familiar, por una necesidad que tenemos, que nuestra principal motivación sea glorificar el nombre de Dios para que cuando venga la solución, no digamos, ay, pues gracias, o sea, que hablemos, que exaltemos, que glorifiquemos el nombre de Dios, que le demos a Dios toda la gloria y toda la honra, ¿sí? Queridos hermanos, entonces vemos que son estos tres requisitos. Primero, el Espíritu de Dios, que estemos en una buena relación, que seamos llenos del Espíritu Santo. Segundo, no poner la mirada en el problema, porque eso nos va a ocasionar temor. Tercero, querer glorificar, ¿sí? Que el nombre de Dios sea glorificado, que su poder sea conocido, ¿sí? Y si usted se fija en la manera como David daba las respuestas, se veía que la principal ofensa para él era que estaban desafiando, sí, y estaban ofendiendo a Jehová de los ejércitos. Entonces, ese es este tercer requisito para que nosotros podamos vencer cualquier dificultad, que nuestra motivación sea glorificar a Dios, exaltar su nombre, y usted va a ver qué diferente. Y eso va a evitar que queramos hacer los negocios que no están correctos, y eso va a evitar que nos queramos ir por atajos, y eso va a evitar que nosotros queramos
emprender situaciones que no son conforme a la voluntad de Dios, o que podamos querer vencer las dificultades con medios humanos o con situaciones o con consejos que no van a sobrar de personas. Mira, hazle así, o tengo acá un compadre, nomás hay que darle un dinerito, te va a ayudar con el trámite. No, eso no glorifica a Dios. Bien, versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Fíjese, aquí David tenía las memorias, pero fíjese, no dice yo vencí al león, yo vencí al oso. Fíjese lo que dice. Por eso es lo que le digo, tenemos que estar bien enfocados para vencer estas dificultades. Fíjese lo que dice. Versículo 37. Añadió David, Jehová, no él, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Jehová, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Se fija? Yo siempre, para yo vencer las dificultades que se me presenten en este año, ¿sí?, yo tengo que saber que es Dios el que interviene, no es el medicamento, no es el doctor, no, o sea, Dios tiene sus instrumentos, ¿sí? Pero es Dios quien permite, es Dios quien nos da la sabiduría. Y si nosotros le damos siempre a Dios el primer lugar, ¿sí?, y le damos el lugar que Él tiene en realidad, ¿sí?, entonces nosotros nos vamos a sentir confiados, no en nuestras propias fuerzas, sino en todo lo que Dios ha hecho. Y por eso hemos dicho, sí, hay que anotar en una libreta todos los milagros y todas las ayudas que Dios nos ha dado en el pasado. Aquí David lo recordaba, sí, porque se nos olvida con mucha facilidad. Se nos olvida, y David recordaba todo lo que Dios siempre le daba, toda la gloria y toda la honra a Dios. Fíjese aquí el versículo 38, qué interesante está. Dice: y Saúl vistió a David, el rey Saúl, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, pues le pusieron una armadura, claro, a su tamaño o al tamaño de Saúl, sí, e hizo la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¡Qué tremendo! Lo armaron, diciendo: bueno, pues si vas a pelear con el gigantón ese de 3 metros, que está bien acorazado, pues tú también acorázate. Pero no sea yo, porque él estaba acostumbrado a que su coraza, su fuerza, su protección fuera Dios. Y no sea yo, porque, como dice la Escritura, nuestras armas, sí, ahí en 2 Corintios capítulo 10, dice: nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, ¿sí? Entonces, esto está tremendo aquí en este versículo 39, porque no se halló con las armas físicas, con las armas de guerra, porque su guerra era espiritual, porque Dios estaba con él. Claro, se iba a enfrentar a un enemigo físico de 3 metros, sí, pero su arma era el Señor. Y esta tiene que ser nuestra arma para vencer cualquier dificultad. Por eso hay que irnos asegurando de cumplir todos estos compromisos, ¿sí? El cuarto requisito sería: desecha todas las armas mundanas, desecha todas las armas carnales, desecha toda la discusión, la ira, el coraje, desecha alianzas con personas o seguir consejos que no son conforme a la voluntad de Dios, que no glorifican a Dios, ¿sí? Versículo 40, fíjese qué interesante. Y tomó su cayado en su mano, ¿sí? El cayado es una especie de bastón.
y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Imagínense que, o sea, el gigante va a decir, ¿cómo que con piedras? Sí, dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y dice, y se fue hacia el filisteo. O sea, rápido, rápido. Si usted se fija, estos son los inicios en la vida de David, pero si usted se fija en todas las batallas que él libró con la ayuda de Dios, y que cuando venciera con la ayuda de Dios, y él siempre lo reconocía y siempre consultaba a Dios antes de salir a alguna batalla, ¿sí? Usted va a ver cómo David rapidito salía. O sea, David no era alguien de que decía, ay, ahí viene y qué hago y ay, Dios mío. No, él siempre tomaba la iniciativa para salir en contra del enemigo, porque el Señor estaba con él. Y así debe de estar también con nosotros, ¿sí? Y entonces dice el final del versículo 40, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo rapidito. No traía armadura, no traía nada. Usted se lo puede imaginar. Qué lucha tan desigual. Qué lucha tan desigual. Un gigante de 3 metros contra un joven, pues que casi le doblaba la estatura. Con una mochila, sí, pequeña, y 5 piedras y una honda. Dices tú, pues totalmente desigual, pero es lo que les digo, la clave es el Señor para vencer cualquier dificultad este año. ¿Cómo andamos con el Señor? ¿Cómo andamos en la llenura del Espíritu Santo? ¿Andamos en la carne? ¿Nos enojamos con facilidad? ¿Nos ofendemos con facilidad? Sí, eso es andar en la carne. ¿O se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en mi vida? El amor, la caridad, la paciencia, la bondad, la amabilidad. Yo puedo tener años y años y años en la palabra de Dios y saberme la Biblia al revés al derecho, ¿sí? Pero otra cosa son que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en mi vida, como viene ahí en el libro de Gálatas capítulo 5. Sí, ahí del versículo 22 y 23, ahí vienen los frutos del Espíritu Santo. O sea, eso es por lo cual yo voy a saber si ando en la carne o ando en el Espíritu. Y si yo ando en la carne, no voy a poder vencer las dificultades que yo tenga en este año, sí, 2022. Muy emocionante está este pasaje. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, venía el gigante de 3 metros con su escudero. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, pues, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. O sea, pues realmente, pues... quizás si nosotros fuéramos ese gigante, hubiéramos hecho lo mismo. Diríamos, bueno, ¿y este muchachito que se quieren burlar de mí o qué? Porque se juzga por la apariencia. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, Goliat, dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Otra vez lo quiere atemorizar. Nosotros no debemos de escuchar la voz del enemigo, que siempre invariablemente nos va a querer atemorizar. Y esas voces vienen muchas veces a través de las demás personas. No, es que esta enfermedad. No, es que esto está bien difícil. No, es que ya se murió mucha gente. No, es que fíjate que está la crisis. No, que no te van a querer dar esto. No, no te van a querer ayudar. No, o sea, de gente, la mayoría de la gente es negativa, para acabar pronto. La mayoría de la gente no tiene una verdadera fe bíblica, sí, basada en las promesas del Señor. Por eso en la armadura espiritual, sí, del libro de Efesios es el escudo de la fe. Bien, ¿y cómo le contesta David en el versículo 45? Fíjese la manera de responderle. No dice, yo soy David y vas a ver y conmigo no vas a poder. Fíjese cómo le contesta. Para que yo pueda vencer cualquier dificultad, tengo que contestar yo como David.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Fíjese qué preciosa respuesta. Fíjese: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Ah, qué tremenda respuesta! Siempre, siempre teniendo en mente a Dios, y su principal preocupación era que el nombre y la honra del Dios, del único Dios que existe en todo lo creado, no fuera ofendido. ¿Será esa nuestra principal preocupación en cualquier necesidad de enfermedad, de economía? Que el nombre de Dios sea glorificado, que al ayudarme el nombre de Dios sea glorificado, que yo utilice o que yo vea los medios para que Dios sea glorificado. Porque si yo me quiero dar para mí la honra y la gloria, o si, voy a poner un ejemplo rápidamente, tengo una necesidad económica y digo: ay, Dios mío, tengo una necesidad económica, ¿qué hago? Compadre, présteme, fulanito, présteme, voy a la casa de empeño, no me quieren prestar, ay, Dios mío, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? Y ya cuando a la desesperada: Dios mío, ayúdame, Dios mío, Dios mío, pues dejo a Dios al último, ya como último recurso. No, es exactamente a lo contrario. Si usted se fija, inmediatamente David ponía delante a su Dios y que su nombre no fuera vituperado ni ofendido. Sí. Versículo 46, con esa seguridad del Espíritu de Dios en su vida. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Sí. Dice versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, dice David con esa seguridad, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjese qué seguridad. Otra vez versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y otra vez, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se fijan? Nuevamente glorificando el nombre de Dios. ¿Se fija? Nuevamente. Vamos a ver el desenlace. Vamos a ver este desenlace